Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Gracias infinitas por esta mañana y por este tiempo. No nos cansaremos de decirte gracias. Gracias porque tenemos un día más, Señor, en el que podemos ir a tu presencia. Un día más, Señor, para que nuestros ojos se abran y podamos ver tu grandeza, tu misericordia, Señor, y tu gracia sobre nuestra vida. Un día más, Señor, para congregarnos como una sola iglesia, Señor, para examinar tu palabra, para revisar, Señor, tus mandamientos, para aprender de ellas, Señor. Sabemos que te necesitamos, sabemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies. Habla a nuestra vida, Señor, que nada vaya a ser tropiezo, que nada vaya a impedir que hoy nosotros recibamos tu palabra, que tu palabra sea como esa semilla, Señor, que da mucho fruto, y que nuestro corazón sea un buen terreno para recibirla. Oramos, Señor Jesús, en tu precioso nombre, guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. Amén, iglesia. Ok, muy bien. Yo quiero que usted me acompañe allí donde se encuentra sentado en su Biblia, a Juan capítulo 1, versículo 14. Mientras usted se dirige a Juan capítulo 1, versículo 14, yo quiero contarle que nos alegra mucho tener personas conectadas de diferentes partes, no solo del país, sino del mundo. Tenemos gente conectada de otros países, de España, de los Estados Unidos. Dios los bendiga a ustedes. Todos los días hemos estado orando por sus vidas y no lo vamos a dejar de hacer. Acompáñenme allí en su Biblia a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, hoy estamos comenzando la que conocemos como la Semana Mayor, la Semana Santa, y es importante que hablemos en este día de lo que significó para nosotros, o de lo que ha significado para nuestra vida, el entender el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. En los 4 evangelios se habla de la entrada triunfal, del momento en el que el Señor Jesucristo ingresa a Jerusalén. Yo quiero que usted me acompañe en Marcos capítulo 11, versículo 17. Un momento, yo quiero que usted me acompañe a Marcos. En los 4 evangelios está consignado este momento, pero yo quiero que examinemos el de Marcos capítulo 17, 11, versículo 17. ¿Por qué se lo digo? Porque fue un acontecimiento importante para nosotros, no solo para las personas en ese tiempo, sino para nosotros, los creyentes de hoy en día. Marcos capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 7. Le llevaron entonces el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. ¿Por qué le digo que es un momento importante en nuestra vida? Porque así como lo fue para quienes estaban en ese lugar, fue revolucionario entender que había llegado el Mesías. Pues nosotros comprendemos que la entrada triunfal buscaba no solo hacer pública la declaración de que Jesucristo era el Mesías. Nosotros tenemos que comprender que en un momento como en el que estamos, tenemos que hacer pública nuestra fe, la fe que hay en nuestro corazón. Es un llamado que hoy Dios una vez más nos hace. Recordamos que hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz. Entendemos que esta entrada triunfal nos muestra muchos contrastes que dejan enseñanzas a nuestro corazón, sí.
Entendemos cómo el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo también ministra nuestro corazón y nos enseña muchas verdades espirituales que aplican a nuestra vida, por supuesto. Y yo quiero que en esta mañana dediquemos este tiempo a examinar esos propósitos que el Señor buscó enseñarnos a través de su ministerio terrenal. Hoy comienza la Semana Santa. Hoy muchas personas empiezan a escuchar y a escudriñar las Escrituras, recordando lo que el Señor Jesucristo hizo luego de esa entrada triunfal, luego de su obra, de su pasión, de su muerte, pero luego de su resurrección y de su ascensión al cielo. Durante esta semana muchas personas van a estar examinando eso. Nosotros examinamos la palabra no solo durante una semana, nosotros lo hacemos siempre. Y esas son las palabras que yo quiero dejarle a usted primero en su corazón. Yo quiero que usted entienda que el Señor no quiere que usted y yo tengamos solo una Semana Santa. Dios quiere que nosotros tengamos una vida santa, una vida en la que no solo lo busquemos a Él durante una semana, sino que lo busquemos cada uno de nuestros días, entendiendo que a través de Él encontramos sabiduría, dirección, consuelo, esperanza. Entonces, quiero que usted me acompañe allí en su casa a Romanos capítulo 8, versículo 3. Vamos a leer en un momento lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia cuando está en Roma. En efecto, la ley no pudo liberar a nadie por la naturaleza pecaminosa porque ella anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en nuestra naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entonces, vamos entendiendo lo que acabamos de leer, a examinar los propósitos que Dios tiene, lo que Dios nos quiere enseñar a través de este momento, a través de este tiempo. Yo quiero que usted se disponga y entienda que a través de las Escrituras, Dios no solo nos enseña algo, no solo quiere traer una enseñanza a nuestro corazón, no solo quiere decirte quiero que aprendas algo. Dios quiere a través de la Escritura decirme quiero formar cosas en tu corazón, quiero moldear cosas en tu fe, quiero transformar tu carácter. Pero no solo eso, Dios a través de la Escritura me deja ver que también Él espera que yo como su hijo haga algo, que mi vida refleje lo que la Escritura dice. Una creencia se convierte en una vivencia. Entonces, ¿cómo entendemos que la entrada triunfal y que ese momento en la historia no solo marcó la fe y el corazón de quienes estaban en ese momento allí en Jerusalén, sino cómo esta historia marcó nuestra vida para siempre? Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, encarnó, como lo dice la palabra, para revelarse a nosotros. La única manera en la que el hombre podía conocer del Padre era conociendo a su Hijo, Jesucristo. Entonces, nosotros entendemos que el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Nosotros entendemos que el Señor Jesucristo vino a brillar en medio de tanta oscuridad. Vino a traer el perdón de pecados. Entonces, ¿qué podemos entender como primera lección o como segunda lección? No sé cuántas lecciones ya haya sacado usted en medio de esta transmisión. La primera, Dios quiere que tú y yo en este momento de nuestra vida, en la circunstancia en la que estamos viviendo, seamos luz, seamos ejemplo, seamos testimonio de vida. Y para ello quiero citar la historia de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 3, nos muestra algo de lo que ocurrió en su momento de vida. Daniel capítulo 6, versículo 3. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Daniel era un hombre ejemplar. Daniel daba testimonio de vida. Daniel era luz. Y sobre la vida de Daniel vino un momento de crisis. Tú y yo estamos hoy enfrentando una situación compleja, una crisis. Hoy estamos enfrentándonos a algo que jamás
habríamos imaginado. Nunca pensamos que por una pequeña partícula, una molécula, una bacteria, todos estaríamos paralizados como estamos en nuestros hogares. ¿Y es una crisis mundial? Sí, entendemos que Dios va al frente, por supuesto, pero ¿qué nos está diciendo Dios en esta mañana? Yo quiero que ustedes, así como un Daniel, tengan una conducta ejemplar, se distingan como Daniel se distinguió con sus extraordinarias cualidades administrativas. Mire lo que ocurre en el versículo 10 de ese mismo capítulo, si usted está allí en Daniel capítulo 6. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrieron en dirección de Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Quiero decirle algo. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Daniel en ese momento? Algunos hombres sintieron envidia porque no encontraron nada de qué acusar a Daniel. Y entonces hablaron con el rey y le dijeron, usted tiene que establecer un decreto que hable que en los próximos 30 días nadie se puede inclinar ni arrodillar ante ninguna una persona diferente a usted, su majestad. Y entonces el rey emitió ese decreto. Y entonces allí Daniel está en medio de una crisis que le dice, usted no se puede arrodillar delante de su Dios, usted solo se puede arrodillar delante de su majestad. ¿Estaba en crisis Daniel? Sí, porque su fe lo llevaba a inclinarse solo ante el Dios verdadero. ¿Y qué hace Daniel en ese momento? Cuando se entera de la publicación de ese decreto, se lo acabé de leer, se fue para su casa y subió a su dormitorio y allí se arrodilló y se puso a orar. Era un hombre ejemplar. ¿A qué nos llama el Señor? A ser luz, a ser testimonio de vida en medio de nuestra familia. Es la primera cosa que el Señor nos llama en esta mañana. Y es algo que yo quiero que usted grabe en su corazón y en su mente. Mire, había algo cierto en la historia de Daniel. Quien estaba como autoridad en ese momento se entristeció mucho. Dice la palabra allí que se entristeció porque se enteró que Daniel debía ser enviado al foso de los leones. Aquel que no cumpliera con el decreto tendría que caer en el foso de los leones. Y el rey se entristeció. Y dice la palabra que durante todo ese día buscó la manera de salvar a Daniel, pero no lo pudo hacer. Y uno se pregunta, ¿por qué un hombre busca salvaguardar la vida de otro hombre en un momento como esos? Porque el rey había visto la integridad en Daniel. El rey había visto una fe inquebrantable. El rey había visto cualidades extraordinarias. Dese cuenta lo que dice el versículo 16 de ese capítulo. Luego de que Daniel es condenado a ser lanzado al foso de los leones y Daniel está allí en crisis, mire lo que le dice el rey. Dice la palabra, el rey dio orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Usted se da cuenta cómo su inquebrantable obediencia llevó a que otros pusieran su fe en el Salvador. Allí el rey le dice, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Tú y yo estamos llamados a ser testimonio de vida, de tener una fe inquebrantable en medio de esta situación. Que cada vez que nuestra boca se abra, traiga palabras de esperanza en medio de tantas situaciones difíciles. Yo quiero citarle a usted Éxodo capítulo 10, versículo 23. Esta mañana precisamente hablando con mi hermana, ella me compartía este versículo que llamó mucho mi atención y tocó mi corazón. Este momento se da en el momento en el que el pueblo está en Egipto y las plagas llegan. Sepa usted que las plagas llegaron antes de que el pueblo fuera liberado de Egipto. Llegan plagas de langostas, llegan plagas de ranas, llegan plagas de oscuridad, los unigénitos. Todas estas plagas llegaron sin advertencia. Nosotros podríamos decir hoy, esta situación no nos preparó, no estábamos preparados para recibir esta situación, para vivir este momento en el que estamos viviendo. Llegó sin advertencia. De la misma manera llegaban las plagas a Egipto. Y mire lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 10, versículo 23. Durante ese tiempo, los egipcios no podían verse unos a otros. Dígame si no es lo que está pasando hoy día. Hoy día no nos podemos reunir. Entonces, no podían los egipcios reunirse, ni verse unos a otros, ni moverse de su sitio. Sin embargo,
en todos los hogares israelitas había luz. Tú y yo no brillamos con luz propia. Tú y yo brillamos con la luz de Jesús. ¿Y qué espera el Señor? Que seamos testimonio, que seamos luz, que brillemos en medio de tanta oscuridad. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 5? Que Dios es la luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Primera cosa a la que Dios a ti y a mí nos llama en medio de este momento. Así como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo vino a mostrar que Él era el Mesías y que venía a hacerlo de manera pública, pues de la misma manera tú y yo hoy estamos llamados a hacer luz y a manifestar a través de nuestra vida lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Amén. La segunda cosa, examinando la entrada triunfal y revisando cómo este momento marca nuestra fe y trae enseñanzas a nuestra vida, es que nuestro Señor Jesucristo vino, ¿para qué? Para cumplir la voluntad del Padre, para que el perdón de pecados llegara a través de nuestro Señor Jesucristo. Él iba a morir en la cruz y su sangre se iba a derramar para que su sangre se derramara y como único sacrificio suficiente para nuestra vida nosotros pudiéramos encontrar el perdón de parte de Dios, el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Sabe qué otra lección el Señor me deja a mí a través de esta situación? Entendiendo cómo Él nos perdonó, que es un momento en el que nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros. He escuchado a muchas personas que me han dicho: pastor, en medio de esta cuarentena nos hemos lastimado, nos hemos dicho cosas que hoy podemos decir lamentamos, no debimos haberlo dicho, fue un momento de calor, de mal genio, la sangre se me subió a la cabeza, no tuve control de mis emociones, y eso puede ocurrir, y puede que en mi boca salgan palabras que lastimen, pero quiere que le diga algo. El Señor hoy nos está llamando una vez más, como siempre lo hace, a recordar que Él vino y se hizo carne para traer el perdón de pecados sobre nuestra vida, y que lo que yo recibí por gracia, que fue su perdón, de la misma manera Dios me llama a entregarlo. Entrega ese perdón de manera incondicional. Y en quien yo quiero pensar en este momento es en José. Usted y yo conocemos la historia de José, sí. En Génesis capítulo 37 usted empieza a encontrar la historia de José. José no tenía una muy buena relación con sus hermanos. La convivencia no era sencilla. Y hoy podríamos decir, nuestra convivencia tampoco ha sido sencilla. La historia de José nos revela eso, que la convivencia entre hermanos no fue la mejor. Lo lastimaron, lo golpearon, lo terminaron vendiendo. Usted lo puede leer desde Génesis capítulo 37. Hay un momento en la vida de José en la que él va a buscar a sus hermanos, y dice la palabra que sus hermanos, cuando lo vieron a lo lejos, empezaron a hablar mal de él. Empezaron a decir: ay, allá viene ese soñador, le vamos a bajar los humos, le vamos a hacer esto, le vamos a hacer aquello. ¿Cómo lastiman esas palabras cuando vienen de alguien que está cerca de nuestro corazón? ¿Cómo lastiman esas palabras cuando el papá trata mal a la mamá y los niños están ahí? Cuando no hay una violencia física, pero sí hay una violencia verbal, una violencia emocional. ¿Cómo lastimo el corazón de mis hijos? Y muchas veces no lo medimos, muchas veces no somos conscientes de eso. Yo quiero decirle que a José le pasó lo mismo. Sus hermanos no solo hablaban mal de él, sino que lo querían desaparecer. Unos dijeron: matémoslo, entreguémoselos a las fieras. Y otros dijeron: no, mejor vendámoslo. Y allí en Génesis 37 uno se encuentra con que cuando él llegó al lugar donde estaban sus hermanos le arrancaron la túnica. Uno podría pensar en que fueron agresivos contra él, en que lo lastimaron y lo tiraron a una cisterna. Y luego de tirarlo a una cisterna se sentaron a comer como si nada hubiera pasado. Y uno trata de entender un poco el dolor en el corazón de José. Porque es como si tú estás en tu casa y tu esposo te trató como la empleada de servicio, te menospreció, te humilló, y después se sienta a la mesa a almorzar como si nada estuviera pasando. Eso fue lo que pasó con José y sus hermanos. José vio eso en sus hermanos. Vio falta de misericordia, vio frialdad. Y eso es lo que tú puedes estar experimentando hoy en tu hogar, en tu casa. Tú puedes estar diciendo: mi esposo cómo trató de feo a los niños, cómo me trató de feo a mí.
Y no se ha acercado ni siquiera a decirme perdón, no me ha dicho, amor, discúlpame. No, no, no. Él sigue actuando como si nada estuviera pasando y yo necesito que hablemos. Y entonces tú y yo podemos comprender tal vez ese dolor que sintió José estando en esa cisterna. La palabra en ese momento no nos dice qué sintió José, pero más adelante nos lo revela. Génesis capítulo 42, versículo 21 dice: cuando sus hermanos están discutiendo en otro momento, dicen, sin duda nosotros estamos sufriendo las consecuencias de lo que le hicimos a José. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no lo hicimos. Usted puede imaginar ese momento una vez más. Usted puede imaginar el dolor y la angustia, una angustia suplicante de parte de José hacia sus hermanos, porque le tuvieran compasión, y no se la tuvieron. Y uno se encuentra en la historia de José, que más adelante, José cuando se encuentra con sus hermanos, se entristece. Dice la palabra que habían momentos en donde se alejaba de sus hermanos para llorar, porque tal vez su corazón estaba dolido. Y usted puede decir hoy, los conflictos en mi hogar están trayendo mucho dolor a mi corazón. Y deberíamos entender algo, los conflictos hacen parte de nuestra vida y entonces nosotros tenemos que, entendiendo eso, ser sabios en la manera en la que los vamos a resolver, en la manera en la que los vamos a manejar. Tenemos discusiones, tenemos diferencias, bueno, la palabra de Dios dice que con prontitud tratemos de resolverlos. Y yo le estoy hablando de la segunda cosa que Dios nos quiere enseñar a través de su entrada triunfal, y es el tema del perdón. Es tiempo de que perdones, es tiempo de que restaures, es tiempo de que trabajes por arreglar la relación, por no pagar mal por mal, porque cuando tú miras a José, dice la palabra que cuando José se encuentra con sus hermanos, José no se vengó de sus hermanos, José no lo cobró con la vida de sus hermanos, no. Mire lo que ocurre en la historia de José. Génesis capítulo 45, versículo 9. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores, vivirás en la región de Goset, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos, y con tus ovejas y todas tus posesiones. Y allí en el versículo 20 dice, y que no se preocupen por las cosas que tengan que dejar allá, porque lo mejor de Egipto será para ellos. Usted se da cuenta a través de la escritura cómo el Señor nos dice, no pagues mal por mal. Tú y yo estamos llamados a no pagar mal por mal. Tú y yo estamos llamados a trabajar por buscar esa reconciliación. Segunda cosa que el Señor nos dice, tienes que trabajar por sanar tu corazón. Aquí el asunto es que cuando te acercas a tu pareja, cuando te acercas a tu hijo y tratas de restaurar la relación, te acercas no buscando demostrar quién va a ganar. No. Nosotros no estamos detrás de ganar, nosotros estamos detrás de sanar nuestro corazón. Y si el Señor te dice hoy, yo hace más de 2000 años me entregué en la cruz para el perdón de tus pecados, yo te llamo hoy a que en tu hogar trabajes por esa restauración. Así como nuestro Señor Jesucristo se humilló, tal vez el Señor nos está diciendo, necesito que te humilles, que dejes el orgullo a un lado. Nosotros podemos entender cómo a través del Evangelio el Señor nos enseña a perdonar. Dice la palabra en Romanos, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Amén. Y aprovecho para decirle algo, durante esta semana vamos a empezar a trabajar una serie sobre el fruto. Nosotros nos estamos conectando todos los días a las 6 de la tarde para examinar la palabra y vamos a trabajar el tema del fruto. Amén. Primera cosa entonces que el Señor nos enseña a través de su entrada triunfal, hoy que estamos comenzando la Semana Santa, que estamos llamados a hacer luz, que así como el Señor a través de su entrada triunfal quiso dejar en manifiesto de manera pública quién era Él, pues nosotros debemos ser luz. La segunda cosa a la que el Señor nos llama es a tener compasión y a perdonar, buscando restaurar la relación entre nosotros. Porque cierto es que en este momento hay muchos matrimonios y muchas relaciones quebrantadas. Aunque estamos bajo el mismo techo, hay relaciones que están muy distantes y hoy Dios nos está llamando a poner en orden,
a restaurar, a reconciliar. Tercera cosa que el Señor nos muestra a través de su entrada triunfal, que hoy tenemos, gracias a su ministerio terrenal, a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Me estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos a un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Cuando yo entiendo que el Señor Jesucristo se hizo hombre hace más de 2000 años, encarnó hace más de 2000 años y padeció dificultades y se enfrentó a situaciones complejas, y hoy Él me dice: yo soy tu sumo sacerdote e intercedo por ti y me compadezco de ti y cuido de ti y te sostengo. Eso debería traer paz y seguridad a mi corazón, saber que Dios está al control de mi vida. Y es la tercera cosa que yo te quiero decir en esta mañana. Es un tiempo para que tú y yo descansemos en el Señor, descansemos que así como proveyó a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, a través de su Hijo proveerá todo lo que nosotros necesitamos. Santiago capítulo 1 versículo 2 nos habla y nos dice: hermanos, considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Santiago considera que las pruebas, uno, son inevitables. Allí nos lo está diciendo. Cuando se enfrenten a diversas pruebas, es inevitable que nosotros vayamos a ser probados, es inevitable que nuestra vida vaya a ser expuesta a una crisis. Hoy lo estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago? Que esto tratará nuestro carácter, moldeará nuestro carácter, tratará nuestra fe. Dios nos dice: yo quiero que a través de esta prueba tú te hagas una persona más constante en tu fe. Constancia. Constancia es algo que me está hablando no de tal vez una espera pasiva. No como cuando un paciente se sienta a esperar en una sala de espera. No. Esa es una espera pasiva. Es una espera activa, o sea, es un descansar de manera activa. Es como el que está en una maratón. Se tiene que esforzar, tiene que correr, tiene que dar todo de sí, pero sabe que al final habrá una recompensa. Sabe que en algún momento eso va a terminar, pero es constante, es disciplinado, se mantiene en su fe. Y eso es a lo que el Señor nos está llamando. Necesito que descanses, pero también necesito que perseveres en tu fe. Es lo que dice el libro de Daniel en el último versículo del último capítulo. Si usted lo tiene por ahí a la mano, dice: pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Tú y yo estamos llamados a descansar y a confiar, aún en medio de cualquier presión. Mire, busqué la raíz de la palabra constancia en el griego y significa mantenerse bajo presión. Y lo ilustran de esta manera: un hombre con una gran carga encima, soportando esa carga sin querer escapar. Un hombre que se mantiene ahí. Y entonces yo te digo a ti: tú y yo hoy estamos cargando con una gran responsabilidad en medio de nuestro hogar, cargando con un sinnúmero de cosas. Sé la cantidad de cosas que pueden estar pasando por tu mente. Señor, y si esto no cambia, Señor, y si las cosas no mejoran, Señor, y si esto después del 13 de abril se alarga, Señor, y si esto va hasta junio, Señor, y si no puedo salir a trabajar, y entonces la impaciencia, la angustia y el temor pueden llegar a gobernar tu corazón. ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy? Cuando te acuerdas de cuando yo entré a Jerusalén, recuerda que así como yo proveí al Hijo para el perdón de tus pecados, de la misma manera proveeré todo lo que tú necesitas a través de Él. Y yo puedo decir: Señor, gracias. Sé que la fe mía está siendo probada. Tenga presente algo. Se lo voy a leer porque así lo escribí. Tu fe no se alimenta de la prueba. Tu fe se alimenta de la palabra de Dios. Viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces tú trabajas todos los días por alimentar tu fe a través de la palabra, para que en medio de la prueba tu fe quede manifiesta,
para que se deje ver lo que está en nosotros, en nuestro corazón. Entonces, la prueba está probando nuestra fe, una fe que hemos venido alimentando a través de la palabra de Dios, una fe inquebrantable. Y entonces yo puedo decir hoy, Señor, yo sé, bendito Dios, que en medio de esta situación tú estás al control. Señor, yo sé que tú sostienes a mi familia. Yo sé, Señor, que tus palabras sostienen mi vida. Yo descanso en eso. Porque cuando tú te enfrentas a una prueba y no tienes fe, te llenas de amargura, te llenas de desaliento, te llenas de desesperanza. Pero cuando tú te enfrentas a una prueba y tu fe está soportada en Cristo, que es la roca, tú te mantienes firme. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Pedro allí también sabía que era inútil enfrentar un sufrimiento en nuestras propias fuerzas. Era inútil. Y hoy podemos decir, Señor, hoy en ti, Señor, me sostengo, me soporto. Hoy tú eres, bendito Dios, quien guía mis pasos. Tú fuiste quien me llamó a tu gloria, Señor. Y sé que este sufrimiento hace parte del proceso que necesitas tratar en nosotros. Como cuando un músculo quiere crecer, cuando estás en el gimnasio ejercitando el músculo, te duele y luego de ese dolor el músculo crece. A ti te dicen, ¿te está doliendo? Sí, ok, tu músculo está creciendo. Pues nosotros entendemos que muchas veces el dolor de la prueba está tratando algo en nuestro corazón. Señor, nuestra fe, Señor, está siendo probada. Y nosotros hoy entendemos que nos llamas a confiar y a descansar en ti, en que tú, Señor, vas al frente. Entonces depositamos en ti cualquier ansiedad, porque la ansiedad es lo que se produce cuando tú no sabes qué viene. Es esa angustia por decir, no sé qué me espera, no sé qué vaya a pasar mañana. Impaciencia, temor, incertidumbre. Nosotros nos acercamos a Él, nos aferramos a Él, porque Él derrama de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso nos llena, y el Evangelio nos lo muestra, y Él nos sostiene, y Él nos cuida. Amén. Tercera cosa que el Señor nos llama, tercera cosa a lo que el Señor nos dice hoy que examinemos. Él está conmigo y Él me sostiene, Él me cuida. Amén. Cuarta cosa que nosotros entendemos o comprendemos a través de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, a lo largo de su ministerio, nos enseñó a través de su vida, fue ejemplo para nosotros. Mire lo que dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Lo voy a esperar un momento. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. La vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo es patrón para nuestras vidas, es ejemplo para nosotros. Y me llamaba mucho la atención el Señor frente a esto, porque el Señor me decía, yo di mi vida por ustedes, yo lo entregué todo. Y el Señor me decía, ok, yo quiero que ustedes entiendan que es un tiempo de dar, compartir, apoyar a otros. Nosotros podríamos pensar en este momento en que usted podría, a lo largo de la enseñanza que le he dado en esta mañana, usted podría decir, bueno, pastor, yo estoy muy bien con mi familia, yo el tema del perdón lo tengo claro y caminamos en unidad y tú podrías decir, yo estoy bien. Yo no tengo que, la verdad, pastor, yo confío en que Dios me sostiene porque yo seguí trabajando desde mi casa y el teletrabajo pues me permite recibir mi sueldo y entonces sigo teniendo mi provisión. Entonces yo descanso en el Señor. Cuando usted nos dice que descansemos en el Señor, yo descanso en el Señor. Ser luz, ok, sí, yo sé que el Señor me llama a ser luz y he trabajado por ser luz. Y el Señor me dice hoy también, tú estás llamado también en estos momentos a dar. Y no solo hablo de
de materialmente, porque es que tenemos que hablar de eso. Sí, mire lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2, hablando de las iglesias que estaban en Macedonia. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Aquí yo no solo le hablo de la oportunidad que tenemos para darle a otros, también le hablo de la voluntad. Tengo la voluntad de hacerlo, quiero apoyar. Conozco a personas en necesidad, quiero brindarles una mano, quiero brindarles un mercado, quiero apoyarlos de alguna manera. Conozco de una familia, conozco la necesidad de tal vez de amigos, de personas cercanas que son independientes. Conozco la necesidad. Hoy el Señor nos está llamando a eso, a que si tienes la posibilidad, examines cómo la iglesia de Macedonia, una iglesia que era pobre, fue ejemplo de desbordante alegría y de extrema abundancia en su generosidad. Allí Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo: yo quiero que ustedes sigan el ejemplo de las iglesias que están en Macedonia. ¿Cuáles eran las iglesias que estaban en Macedonia? Las que estaban en la región de Tesalónica, las que estaban en la región de Berea. Algunas de ellas eran las que daban ejemplo frente a esto. Y entonces el Señor nos llama a eso en esta mañana. Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, podemos decir: el Padre proveyó al Hijo y fue suficiente para nosotros, y gracias Dios. Y entonces vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y el Señor nos dice: yo he venido a servir y no a que me sirvan, yo he venido a dar y no a recibir, porque hay más dicha en dar que en recibir. Entonces el Señor hoy llama nuestra atención una vez más y nos dice: ok, yo quiero que ustedes entiendan que podrían ser de bendición para otras personas, pero no solo hablo de lo económico, no solo le hablo de la responsabilidad que tenemos de darle a otros en lo económico, también tenemos la responsabilidad de darles a otros esa esperanza que hay en nuestro corazón, una esperanza que está viva, una esperanza que tiene un solo nombre: Jesucristo. Una esperanza que necesitan tener las personas en sus familias, que no habrá otra manera de restaurar sus hogares, que no habrá otra manera de encontrar paz en el corazón en medio de esta situación que entregándole su vida a Jesucristo. Entonces nosotros también tenemos la responsabilidad de darles a ellos el mensaje, de compartirles a ellos. Piensa en familia, piensa en compañeros de trabajo, piensa en quien quiera. Entienda que usted y yo algún día nos encontramos con Jesús y que eso marcó nuestra vida para siempre, cambió nuestro rumbo, cambió nuestra dirección, empezamos a cambiar nuestras creencias, empezamos a tener un sistema de valores diferentes basados en la palabra de Dios. Nuestra moral se aferró a la palabra de Dios y hoy podemos decir: Señor, gracias. Y entonces nosotros no podemos cerrar nuestra boca y guardar silencio, nosotros tenemos que compartirles a otros. ¿Y sabe de quién le quiero hablar? De la mujer samaritana. La mujer samaritana se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 10. Esta mujer se encontró con Jesucristo y lo voy a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Cuando esta mujer se encuentra con Jesucristo, estaba prohibido que hombres y mujeres hablaran, y más samaritanos con judíos. Si supieras, le dice Jesucristo, lo que Dios puede darte, y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Mire lo que le responde Jesús: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Y usted sigue leyendo la historia. Luego de que esta mujer se encuentra con Jesús, versículo 28, dice que ella dejó su cántaro, el cántaro en el que iba a recoger agua, y volvió a su pueblo y le decía a la gente, le decía dos cosas:
Uno, manifestó el poder que Jesucristo tenía. Es lo primero que yo veo a través de la Escritura. Porque, ¿qué es lo que ella dice? Este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. Tiene un poder impresionante, la omnisciencia, el conocerlo todo. Nosotros conocemos del poder de Jesús y tenemos que contárselo a las personas. Nuestra boca no se puede quedar cerrada. Es tiempo de compartir el evangelio con otros. ¿Y sabe qué más dice esta mujer? Les hace una pregunta a quienes están allí. Vengan a ver a este hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y mire la pregunta que les hace. ¿No será este el Cristo? Los cuestionó. Y en nuestras palabras, cuando hablamos con amigos, con hermanos y con personas cercanas, no solo está la responsabilidad de manifestarles el poder de Jesús en nuestra vida, el poder decirles como esta mujer samaritana, me dijo todo lo que yo he vivido. Usted puede decir hoy, Señor, tú has hecho tantas cosas en mi vida, y entonces el Señor podría decir, necesito que las proclames, necesito que se las des a otros, necesito que les compartas a otros, no te puedes quedar callado. Y en medio de mis palabras yo tengo que llevar a las personas a que se cuestionen. Oigan, ¿no creen ustedes que deberían humillarse ante Dios? ¿No creen ustedes que deberían abrir las puertas de su casa? ¿No creen ustedes que deberían entregar su corazón al Señor? ¿No creen ustedes que el único camino al Padre es Jesús? Esta mujer cuestiona a las personas a las que les está hablando. Y mire lo que ocurre en el versículo 39. Muchos de los samaritanos, le estoy leyendo Juan capítulo 4, versículo 39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Usted sí se da cuenta cómo Dios utilizó a esta mujer para tocar el corazón de muchas personas y para que muchas personas se volvieran a Jesucristo. Pues quiero decirle algo. Nosotros estamos llamados a hacer luz, como se lo dije en el primer punto, a compartir del evangelio, a con claridad manifestar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, como esta mujer samaritana, a cuestionar la fe de ellos con amor y con misericordia, pero a hacerlo, porque es el llamado que el Señor nos hace. El llamado a proclamar el evangelio, el llamado a proclamar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, lo que el Señor muestra a través de la palabra. Y muchos, como en la historia de esta mujer, como muchos creyeron por el testimonio que daba la mujer, muchos creerán por el testimonio que yo dé del Señor Jesucristo. Yo creo que así es. Quien hace la obra en el corazón de ellos es el Señor, pero mi tarea es compartir de Jesús. Mi responsabilidad es abrir mi boca, es darle a otros. Pastor, yo les estoy ayudando con mercado, yo estoy ayudando con esto. Ok, pero no es lo único que debes hacer. No es lo único que Dios te llama a dar. No es lo único que Dios te llama a hacer en medio de esta situación. Dios te llama a proclamar el evangelio. Amén. Y la última cosa, la quinta, quiero que recapitulemos. ¿Qué aprendemos a través de la entrada triunfal? Ese momento que se dio en el ministerio de nuestro Señor en un comienzo, que trae muchos contrastes y que trae muchas enseñanzas a nuestro corazón. Lo primero que Dios nos dice en esta mañana es que a través de su entrada triunfal podemos entender que Dios nos llama a ser luz y a ser ejemplo. La segunda cosa que el Señor nos decía era: Dios nos llama a perdonar, a restaurar, a reconciliarnos los unos con los otros. La tercera cosa que el Señor nos dice en medio de su entrada triunfal es: yo quiero que ustedes descansen en mí, yo quiero que ustedes entiendan que así como yo proveí al Hijo, a través de Él proveeré todo lo que ustedes necesitan. Entonces su paz llenará mi corazón y mis pensamientos. La cuarta cosa a la que el Señor me llama en medio de este momento en la historia del ministerio de Jesús es a entender que así como el Padre proveyó al Hijo, nosotros estamos llamados a proveerle a muchos, no solo en lo económico, no solo a poder apoyar a muchos en lo económico, sino a proveerles el evangelio, el mensaje de salvación que tú y yo algún día recibimos. Y luego de haber escuchado, tal vez con insistencia por parte de alguien, hoy podemos decir: gracias Dios porque esa persona no se cansó de compartirme, gracias Dios porque esa persona no desfalleció. Pues de la misma manera yo te llamo a ti a eso, a que no desfallezcas, a que te mantengas firme compartiendo las buenas nuevas.
Y la última cosa que te tengo que decir, que el Señor llamaba mi atención, era que a través de la entrada triunfal, Dios deja ver que a través de Jesucristo abrió el único camino entre Dios y el hombre. Lo leemos en Juan capítulo 14, versículo 5 en adelante. El único camino al Padre, téngalo seguro, se llama Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 5 al versículo 7. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vamos, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. La última cosa que el Señor me decía era: para muchos, este es un tiempo para comenzar de nuevo. Y yo decía: Señor, ¿comenzar de nuevo? El Señor me decía: sí. Hay muchas personas que se han alejado de mí. Hay muchas personas en las que su fe se ha enfriado. Y el Señor me decía: es tiempo de que vuelvan a mí. Así como hubo un camino para que se alejaran, también hay un camino para volver a Él. Así como hubo un camino para que te apartaras, hay un camino para que te acerques. ¿Y saben quién pensaba yo? En el hijo pródigo. Esta historia la encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 11. Allí nos encontramos con una familia en donde está un padre y dos hijos. Y en donde el hijo menor le dice al padre: papá, dame lo que me corresponde de mi herencia. Y dice la palabra que el padre se lo entregó. Lo entregó y lo repartió entre los hijos, la herencia que le correspondía a cada uno. Le estoy leyendo Lucas capítulo 15, versículo 11. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su papá: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Quiero decirle algo primero acá. Esta historia nos deja ver cómo el padre bendijo la vida de su hijo. A la petición del hijo que le dijo: papá, dame, su papá le dio. Y a renglón seguido lo que hace su hijo es apartarse. Yo decía: Señor, ¿a cuántos de los que tal vez me están escuchando Dios ha bendecido? Te acercaste a Dios y Dios te respaldó y Dios restauró y Dios obró, pero hubo un momento en que, como este hijo, te alejaste. Aquí dice: el hijo menor juntó todo lo que tenía. ¿Y qué era todo lo que tenía si no era lo que el padre le había entregado? Juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano y allí vivió como quiso. Y uno podría decir: tal vez te alejaste de Dios porque te aburriste de las reglas, te aburriste de las normas que Dios había establecido para tu bien. Tal vez le dijiste: Dios, yo no te necesito, yo quiero vivir solo, yo quiero tomar mis propias decisiones. Tal vez es tu historia. Y el Señor llamaba mi atención y me decía: para muchos es tiempo de volver a mí, para muchos es tiempo de regresar a casa. Personas que tal vez se apartaron del Señor por X o Y motivo, abrieron una puerta y esa puerta los llevó a alejarse de Dios. La palabra de Dios dice en el versículo 14: cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar mucha necesidad. ¿Quiere que le diga algo? Este momento en la historia del hijo pródigo nos deja ver que cuando tú te alejas de Dios, no pueden venir cosas buenas. Dese cuenta, cuando él estaba lejos, se le acabó todo lo que tenía, le sobrevino una gran escasez y comenzó a pasar mucha necesidad. Podemos decir: Señor, gracias, porque cuando el hijo pródigo estaba pasando por esa necesidad, fue cuando recapacitó. Mire lo que dice la historia, versículo 15. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó
a un campo a cuidar cerdos. Tenía hambre, tanta que tenía que habría querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi papá y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus propios jornaleros. Mire, escúchame algo. En este momento el hijo pródigo, luego de haber estado cerca del padre, luego de haber recibido la bendición del padre, se aparta, se aleja, y estando lejos empieza a pasar mucha necesidad. Y en medio de esa necesidad, el hijo recapacita. Dice la palabra, por fin. Ese por fin es tal vez algo que está en el corazón de muchas personas que están anhelando que su familia se convierta al Señor. Que algún día puedan decir: por fin, Señor, entendieron lo que significa. Aquí no estamos hablando de religión, aquí estamos hablando de una relación personal con Él. Nosotros no te hablamos de religión, no, nosotros te hablamos de buscar cultivar una intimidad diaria y personal con el Señor. Y entonces aquí vemos a un hijo pródigo, un hijo que se apartó y un hijo que, apartado del Señor, de su padre, empezó a pasar necesidades. Esas necesidades los llevaron a entender que se había rebelado en contra de su papá, que había desobedecido. Y tal vez la ceguera espiritual los llevó a desobedecer, los llevó a rebelarse. Entonces dice la palabra que el hijo recapacitó y dijo: voy a volver a donde está mi papá. Y uno podría pensar, la manera de pensar de este hijo cambió para siempre, cambió por completo. Entendió que tenía que volver a donde estaba su papá. Un pensamiento claro. No empezó a pensar: bueno, ¿qué hago? Estoy en esta dificultad, voy a cambiar de trabajo, definitivamente los cerdos no es lo mío, voy a buscar otra actividad, tengo que mirar a ver cómo me levanto. No. Él dijo: sé que el único lugar en el que debo estar es con mi padre, un lugar del que nunca debí haber salido, un lugar al que yo debo volver. Y uno dice: Señor, definitivamente este joven entendió. Y hay algo muy fuerte en medio de esta reflexión. En la versión Reina Valera, el versículo 19 dice: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lo primero que uno ve acá es una actitud de arrepentimiento. Pero lo segundo que uno encuentra en esta historia es que lo primero que el hijo le dice, comenzando la historia, es: papá, dame. Pero luego de haber pasado la prueba, luego de haber estado en necesidad, el hijo le dice: papá, haz conmigo como mejor te parezca. Primero dijo: dame, Señor, dame, papá. Y después le dijo: haz lo que mejor te parezca conmigo. ¿Sabe de qué nos habla esto? De una entrega total. Señor, haz lo que necesites hacer en mi vida. Cambia lo que tengas que cambiar. Me quiero humillar ante ti. Te quiero reconocer a ti como único, Señor. Tú eres el camino al Padre, Señor. Me aparté, me alejé, me enfrié, dudé. Le di cabida a muchos pensamientos, a muchas voces, pero hoy estás llamando mi atención. Hoy me estás mostrando cómo, Señor Jesucristo, tu muerte en la cruz, tu ministerio terrenal, tu entrada triunfal tienen un propósito en mi vida. Y hoy estás llamándome, Señor, de manera personal. Hoy estás llamando a que, una vez más, entendiendo que tú eres un Dios de oportunidades, yo me humille ante ti y te reconozca, Señor. Damos gracias, papá. Damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy, comenzando la Semana Santa, podemos recordar tu entrada triunfal. Podemos recordar cómo comenzó tu ministerio terrenal. Cómo, Señor, nos has llamado a la luz de la palabra a entender que esas verdades escritas en tu palabra tocan lo más profundo de nuestro corazón. Afectan
nuestra parte espiritual. Hoy, Señor, así como tú entraste sobre ese animal a Jerusalén, buscando manifestar de manera pública que eras el Mesías, pues de la misma manera hoy nos llamas a ser luz. Hoy nos llamas, Señor, a ser ejemplo, a ser testimonio de vida, a mostrar una fe inquebrantable, a mantenernos firmes sin importar la presión. Señor, hoy nos llamas también a examinarnos y a revisar las relaciones interpersonales. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestro matrimonio? Hoy, Señor Jesucristo, nos dejas ver cómo tu muerte en la cruz trajo el perdón de pecados a nuestra vida. Y quieres que ese perdón que nosotros recibimos lo entreguemos por gracia, lo entreguemos a otros, Señor. Hoy a través de la vida de José también nos enseñaste que en medio de la casa hay cosas que se hacen que lastiman mucho nuestro corazón. Y que nosotros, Señor, tenemos que buscar, más que ganar en medio de la situación, es poder sanar nuestro corazón. Y nos llamas, Papá Dios, a reconciliarnos, a perdonarnos los unos a los otros. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres la muestra más grande de perdón, porque tú perdonaste sin condición. Papá, gracias de todo corazón, Señor, porque a través de tu ministerio terrenal también entendemos que así como tú te entregaste para proveernos el perdón de pecados, y a través tuyo, Jesucristo, todo vendrá. Nos llamas a descansar, nos llamas a confiar, nos llamas a no angustiarnos, a depositar en ti toda ansiedad. Alguien en horas de la mañana me llamó, Señor, y me dijo, tengo mucho temor, Paz. Yo hoy te quiero hablar y te quiero decir, y a todos quienes escuchan, el perfecto amor echa fuera el temor. Su palabra nos dice que depositemos en Él toda ansiedad porque Él cuida de nosotros. Su palabra nos dice, ¿por qué he de inquietarme? Más bien debo orar, para que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestro corazón y guarde nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, gracias porque sabemos que tú estás al frente, que tú vas al control, y hoy nos llamas a descansar. También, Señor, a través de lo que tú hiciste, Señor, proveyendo tu vida y a través de tu ministerio, nos llamas hoy a comprender que podemos dar a muchas personas, que pudiéramos ayudar a alguien. Tenemos la posibilidad, tal vez tenemos el trabajo y tenemos aún el sueldo y los recursos están llegando y estamos viendo a nuestro lado personas en necesidad. Papá, pon en nosotros un espíritu compasivo, Señor. Que entendamos que no solo es una oportunidad para dar, sino que en nosotros haya esa voluntad de hacerlo, poder apoyar a otros, pero sobre todo, Señor, no es darles un alimento físico, sino poder compartirles el alimento espiritual. Como esa mujer samaritana no guardó silencio, sino que proclamó de tu poder y reconoció delante del pueblo que tú le habías dicho todo lo que ella había vivido. De la misma manera nos llamas a expresarlo, a abrir nuestra boca, a compartir de ti, Señor. Muchos tal vez, a través de nuestro testimonio de vida, creerán en ti. Sabemos que tú eres quien hace la obra, pero nosotros queremos ser instrumentos en tus manos. También, Papá Dios, nos llamabas la atención y nos decías, tienes que volver a casa. Tal vez te has alejado, tal vez te has apartado, tal vez le has abierto la puerta a cosas que no debías. Tú y yo tenemos que entender que el Padre envió al Hijo para abrir un camino entre Dios y nosotros. ¿En qué momento te empezaste a alejar? No sé, pero tú sabes qué tan lejos, qué tan frío y qué tan distante estás del Señor. Hoy el Señor nos está diciendo, vuelvan a mí, acérquense a mí. Quiero que reconozcas, quiero que como el hijo pródigo caigas en cuenta. Quiero que como el hijo pródigo recapacites. Quiero que como el hijo pródigo entiendas el lugar de donde no debiste haber salido. Acércate al Señor hoy una vez más y dile, Señor, haz lo que quieras hacer con mi vida. Quiero tener una entrega total contigo, Señor. Damos gracias, Papá, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad sobre nuestra vida. Gracias porque tu palabra es fuente de esperanza para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy, Dios, toda la humanidad, Señor, está reunida comenzando una semana santa, una semana mayor. Papá, queremos tenernos una semana, Señor, en la que examinemos, Señor, nuestra fe, o en la que examinemos tu palabra. Queremos tener una vida consagrada a ti. Queremos humillarnos delante de ti, Papá Dios,
Es nuestra oración, Señor. Gracias por ministrar nuestro corazón. Papá, oro por las personas a las que nos estás llamando a hacer luz, a hacer testimonio. Oro por los matrimonios que están quebrantados, Papá Dios. Oro porque hoy tú les has hablado al corazón y les has llamado a dejar el orgullo a un lado y a buscar la reconciliación. Tu palabra nos llama, en cuanto dependa de nosotros, buscar estar bien con todo, Señor. Tu palabra nos llama que a través del vínculo de la paz busquemos estar bien con nuestras familias, Papá Dios. Oramos por los corazones lastimados, por toda persona que ha llegado a ser lastimada, Señor, no solo verbalmente, no solo emocionalmente, sino tal vez físicamente, Señor. Oramos por esos hogares, bendito Dios, por esos hogares que están en ruinas. Yo creo de todo corazón que tú puedes hacer cosas maravillosas, Señor, y que tú puedes de las ruinas construir algo nuevo. Lo creo, Papá Dios, y oro en tu precioso nombre. Oro también, Señor, porque nos haces un llamado a dar, un llamado, Señor, a compartir, no solo de lo económico dentro de nuestras posibilidades, Señor, sino también del evangelio. Como esta mujer samaritana no guardó silencio, no cerró su boca, sino que compartió el evangelio, pues de la misma manera estamos llamados nosotros a hacerlo. Papá Dios, también nos llamas a descansar, a confiar y a creer, Señor, que así Jesucristo, como tú te entregaste en la cruz y tú fuiste proveído para el perdón de nuestros pecados, tu palabra también dice, Señor, que a través del Hijo todo lo que nosotros necesitemos será proveído. Y Papá, también en esta mañana hablaste al corazón de aquellos que se han enfriado, de aquellos que su primer amor se enfrió, Señor, de aquellos que se apartaron, Señor, aquellos que abrieron puertas, Señor, y que tal vez la curva larga, Señor, empezaron a alejarse y no se dieron cuenta, pero hoy están muy lejos, extremadamente lejos. Hoy estás llamando, Señor, los estás llamando con lazos de amor. Hoy oro por esos corazones, Señor, oro por corazones que se han enfriado, oro por esos corazones que se han vuelto corazones de piedra, Señor, porque tú cambias esos corazones de piedra en corazones de carne. Oro, Señor, porque yo creo que tú tienes poder para obrar, porque así como obraste en nuestra vida, creo que lo puedes hacer en la vida de tantas personas. Eres nuestra única esperanza viva, Señor. Tú estás vivo, tú intercedes delante del Padre por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús. Y yo quiero que si tú estás en casa y por primera vez estás escuchando este mensaje, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Yo quiero que allí donde estás, de manera audible, junto con tu familia, repitas esta oración conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres Dios. Hoy abro mi corazón para que entres en él. Creo que tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Creo, Señor, que te entregaste en una cruz para el perdón de mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. He pecado en tu contra, Señor, pero creo que en ti, Cristo Jesús, ya no hay condenación. Sé que a partir de hoy, mi vida pasada queda atrás y todo es hecho nuevo. Lo creo, Señor, y oro en tu precioso nombre. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.